Saludos amigos, saludos, bienvenidos y bienvenidas. Como siempre, este es su espacio Periodismo y Sociedad. Cada mañana un conversatorio horizontal con ustedes que se transmite durante todo el día por diferentes canales de televisión, de cables en todo el país. Estamos en Santo Domingo, República Dominicana, originando en el canal 19, Cinevisión. Estamos retransmitidos simultáneamente por el canal del Sol, Canal 6, en sus distintas plataformas, en el 6 de Altiz y el 6 de Claro, y en Facebook Live de Andrés Matos en tiempo también real. Nos puede ver en YouTube, Periodismo y Sociedad TV, y en las páginas de cinevisión.com y canaldelsol.com. En vivo nos da ahí nuestro light. Hoy, como todos los lunes, estará con nosotros el doctor Alfredo Polanco, que tendrá un tema de mucho interés de salud y que en breve vamos a estar conversando con él. Pero antes quiero darle la bienvenida a este programa, que se siente bastante enriquecido con su presencia, al señor Gregory Caimares, que forma parte a partir de hoy de este programa. Buenos días, don Gregory. Muy buenos días, gracias por la oportunidad en este tan visto y escuchado programa que me facilita entrar a contacto con todos los amables televidentes de Periodismo y Sociedad. De nuevo por aquí y nada, como todos los lunes, pues ustedes esperan con ansias las instrucciones sobre cómo tener una mejor salud del doctor Alfredo Polanco, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, buenos días. Días, Licho, y buenos días a nuestro público. Ya cada lunes estamos preparados siempre para traer un tema de bastante interés. Y en el día de hoy no es la excepción. Sin embargo, aunque no es el tema de competencia, tenemos que hablar brevemente de lo que es el COVID-19. Ustedes han visto cómo en las últimas semanas se han ido incrementando los casos de COVID-19. En el día de ayer reportaron más de 900 casos. ¿Qué implica esto? Que aunque no tenemos una mutación de un virus, pues todavía la variante que predomina en República Dominicana es la Omicron. Sin embargo, sabemos que es mucho más contagioso, se pega mucho más fácil, y eso trae como consecuencia que muchas personas actualmente hayan sido pues infectados por la COVID-19. Tenemos también un caso bastante importante, porque todos los casos son importantes. Nuestro presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Senencaba, en el día de ayer se notificó que tiene ya por segunda ocasión la COVID-19, y espero de todo corazón que sea lo más suave posible. Hemos notado un ausentismo en algunas instituciones debido a que hay cada día muchas personas que están contaminadas con el COVID-19. Entonces nosotros hacemos un llamado como médicos para que las personas tomen conciencia de que debemos de adoptar todas las medidas de higiene que anteriormente teníamos. No es obligatorio, pero por favor, lugares públicos, utilizar las mascarillas. Nadie ahora mismo está utilizando el gel, el alcohol. O sea que es bastante importante para evitar que esa positividad diaria, esa positividad semanal vaya en aumento. Nosotros, como estamos en diferentes instituciones de salud y otras instituciones, por ejemplo, educativas, pues somos profesores de varias universidades, hemos visto como la ausencia de muchos de nuestros alumnos, y es porque están infectados con el COVID-19. Una recomendación muy importante, y es la vacunación. Nuestro país, uno de los primeros países en traer todas las vacunas. Sin embargo, tenemos una gran cantidad de vacunas que no le estamos dando uso. ¿Por qué no se le da uso? Porque no va el Estado, el gobierno, no va a obligar a ir casa por casa
a obligarlo a que usted se vacune. Es algo voluntario. Entonces, y tenemos vacunas que muchos países quisieran tenerla y no la tienen. Vamos a sacarle provecho. Si usted se puso la primera dosis, póngase la segunda. Si no se ha puesto ninguna, comienza a inocularse. Y usted, si se ha puesto la segunda, ya póngase la tercera dosis. E incluso pacientes ya con comorbilidades y pacientes mayores de 60 años, que por ejemplo se pusieron su última dosis en agosto, septiembre, yo entiendo que sería oportuno que usted se aplicara un refuerzo de esta vacuna. Pues ya ustedes han visto que tenemos algunos centros de salud donde ya habían cerrado prácticamente las camas disponibles para pacientes con el COVID-19. Sin embargo, han tenido que abrir nuevamente esas camas por el incremento que ha venido teniendo en las últimas semanas. O sea, estamos prácticamente igual o parecido a como estábamos en el mes de febrero. O sea, para que no nos tome de sorpresa y no piensen simplemente que la prensa se está haciendo eco de alarma. Es una realidad, aunque no queremos alarmar a nadie, lógicamente, no queremos alarma, pero sí concientizar a la población de que existe verdaderamente un incremento de los casos de COVID-19. O sea, queríamos iniciar con este comentario para, lógicamente, no dejar a un lado esta noticia tan importante del incremento de la COVID-19 para que usted esté alerta, usted tome las debidas medidas de precaución y si no se ha vacunado o se ha puesto una o dos dosis, que se ponga las dosis de vacuna correspondientes. Doctor, Con respecto... Sí. No. Continúe con su relato, que está interesante. Pensé que había hecho una pausa. Continúe. Sí, ya vamos a darle de inicio al tema de hoy. Si tiene alguna pregunta con respecto a la infección de COVID-19, pues estamos dispuestos a responderla. Bueno, de mi parte, ¿por qué nosotros no somos la excepción? Quizás no sería exactamente esa la pregunta, pero viene el hecho que me inquieta es lo siguiente. Estábamos hace un mes, doctor, 0 cama de intensivo, 0 personas con respiración artificial. Teníamos alrededor de 200 contagios activos en todo el país y nos mantuvimos así un tiempito. Entonces, ¿qué ha cambiado? Que ahora hoy tenemos casi 4,000 contagiados, tenemos cerca de 20 en intensivos y cerca de 6, 7 personas en respiración artificial. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué hemos hecho mal? Bueno, hasta ahora entiendo que no hemos hecho nada mal. Simplemente ocurre como ya tenemos un virus prácticamente endémico. Ya va a estar siempre con nosotros. Es una pandemia, pero que va a ser endémica. Siempre vamos a tener. Entonces, hay épocas de aglomeración, por ejemplo, donde la mayoría de las personas se reúnen. Por ejemplo, ahí pasó la época de las madres a final de mayo. Es una época donde la familia se reúne obligatoriamente y eso ha coincidido, pienso yo. También por ahí viene el jueves de Corpus Christi, que mucha gente hace en puente y se van a reunir. O sea, si no se toman las precauciones debidas, las personas, cada grupo de personas, pues cada vez que se junta una gran cantidad de personas, se aglomeran, hay posibilidades de que este virus se contagie. O sea, no creo que haya cambiado nada, sino que así es que surgen los casos. Lo importante de esto es que no ha habido hasta ahora, de momento, ninguna nueva mutación. O sea, se continuado la Omicron, la 49 casos a la población dominicana. De manera que eso es una buena noticia por el hecho de que es menos letal, aunque más contagioso,
pero menos complicaciones el que tiene la variante Omicron. Creo que no ha cambiado nada. Bueno, continúe, doctor, entonces con el tema que usted Bien, trajo. y con respecto al bastante, el día 14, o sea, cada día 14 del mes de junio, se conmemora lo que es el Día Internacional del Donante de Sangre. ¿Cuál es la importancia de este día? Nosotros, por ejemplo, como país subdesarrollado, República Dominicana, tenemos una población que prácticamente no le gusta donar. Si tenemos un país donde se necesitan grandes cantidades de sangre. O sea, por ejemplo, el déficit de sangre, según la Cruz Roja Dominicana en República Dominicana, ronda por las 250,000 a 300,000 pintas de sangre. Parecería alarmante esto. Por ejemplo, hay un dato que estuvimos revisando, como en el año pasado, los organismos, los Cruz Roja, despacharon más de 105 pintas de sangre. Sucede que, por ejemplo, tenemos un país donde hay grandes, con frecuencia, accidentes de tránsito. Cada vez que tenemos a un paciente politraumatizado, ese paciente requiere 2, 3, 4, 5 o más pintas de sangre. O sea, una sola requiere más de 5 pintas de sangre. Entonces, ¿qué ocurre? Como lamentablemente no tenemos donantes, a ese paciente que requiere ser transfundido, que requiere una pinta de sangre, lamentablemente tenemos que buscar o acudir a lo que es el donante familiar. O sea, existen varios tipos de donantes, que es el donante voluntario, que es esa persona que cada 3, 4 meses acude de manera voluntaria a un banco de sangre y dona de manera altruista esa sangre. Lamentablemente en República Dominicana es bastante escaso. El otro donante es el donante parental o donante familiar, que es aquel donante que le dona a un pariente, un amigo, un familiar, cuando éste tiene la necesidad de tener la sangre. Y hay, lógicamente, otras personas que no podemos quitar, que van a donar, pero no es una donación, sino a cambio de una remuneración económica, que no debería de ser. Entonces, ¿qué se hace con esa sangre del donante voluntario, que es el donante más importante? Pues esa sangre se tiene en el banco de sangre o ahora mismo tenemos un organismo que es el hemocentro, y lógicamente esa sangre va a ir a donde la persona que lo necesita. En los países subdesarrollados, por ejemplo, como nosotros, generalmente existe una gran demanda de sangre. Sin embargo, los países subdesarrollados son los países que menos donan. Aún teniendo una mayor demanda, son los países que menos donan. Por ejemplo, requerimos sangre para las embarazadas, por ejemplo, cuando tenemos una cesárea, que hay una gran pérdida importante de sangre. Hay pacientes que tienen enfermedades hematológicas importantes, enfermedades de la sangre, por ejemplo, anemia importante, anemia falciforme, diferentes tipos de enfermedades hematológicas que periódicamente necesitan ser transfundidos. A pacientes que se le vayan a hacer cirugías de corazón abierto. Estos pacientes requieren una gran cantidad de sangre. Por ejemplo, cuando en el Secanot un paciente va a tener una cirugía cardíaca, ese paciente, por ejemplo, mencionó un nombre, un centro público, pero puede ser cualquier centro. Ese paciente debe de reservar por lo menos 12 pintas de sangre. Cuando a un paciente se le va a hacer un procedimiento mayor, por ejemplo, una fractura de cadera, ese paciente tiene que reservar sangre. Entonces, cuando nosotros solicitamos la sangre, por ejemplo, en el Hospital de la Diabetes, que tenemos a muchos pacientes con pie diabético que hay que hacerle amputación o cirugías mayores, y cada día se transfunde una gran cantidad de pacientes, 3, 4 y hasta 8 muchas veces. Entonces, tenemos que enviar a un pariente,
a un familiar al banco de sangre. Muchas veces ese paciente no la encuentra. ¿Por qué? Porque no hay sangre disponible para cuando usted la necesita. ¿Qué tiene que hacer ese paciente? Ese pariente del paciente tiene que llevar 2 o 3 donantes al banco de sangre y a ver si ese donante califica para ser donante o ese voluntario en un paciente que está usando múltiples medicamentos, tiene anemia y lógicamente no puede donar, o el paciente tiene alguna infección, por ejemplo, de transmisión sexual, tiene el virus del VIH, Bien, hay inconvenientes con la transmisión del doctor Alfredo Polanco con tan importante tema. eso, muchas veces, para Bueno, Lamentablemente, Doctor, estamos teniendo un contratiempo con la transmisión. Sí, parece que el internet, pero se corta su internet como que está, sube y baja, sube y baja. ¿Usted no se escucha, doctor? Bueno, ahí se ve que... Correcto, sigamos con nosotros y usted sigue. Correcto. Bueno, estamos teniendo una pequeña interrupción en la comunicación con el doctor Alfredo Polanco, que está tratando un tema de mucha importancia para las vidas, para salvar vidas en nuestros enfermos, que es la transfusión sanguínea, la compra de la existencia de sangre, y esto solo se resuelve con la voluntad de donar, la vocación de donar sangre. Todo el que se va a intervenir, Gregory, le requieren una cantidad de sangre. sí, como ejemplo, él puso que para una cirugía mayor, 12 pintas de sangre se requiere a tener veces no se usan, en stock, pero se requiere hay que tenerlas. Hay que tenerlas por una precaución, hay que ser un poco precavido en eso, y entonces todo el mundo es así. Muchos, como él dice, cobran. Sí. Hay gente que dona, sí, dona y cobra. Como quiera, le sale a las personas con un costo, porque cuando tú vas al banco de sangre, tú tienes que pagar 2.500, 3.000 pesos por la pinta de sangre, aunque tú lleves el donante. Caso que no sucede en el Hemocentro Nacional, que no hay necesidad de tú ni de donar sangre para que te entreguen, ni tampoco de pagar. ¿Dónde es eso? El Hemocentro Nacional está dirigido por el doctor Pedro Singh, es una institución la que el doctor menciona. ¿Que no hay que pagar? No, no hay que pagar. Ojalá que el aporte económico que reciba ese centro le pueda permitir a ellos hacer crecer los trabajos que hacen buscando donantes. Ellos tienen unas unidades móviles, me parece que son 4, donde tienen, es un laboratorio móvil. ¿Pero ese es de público? Sí, sí, del Estado. Está físicamente ubicado en los alrededores del doctor Ney Arias Lora, del hospital doctor Ney Arias Lora. Ah, eso es en Santo Domingo Norte. Sí, Santo Domingo Norte. El Hemocentro, un centro catalogado que cumple con los requisitos internacionales de este tipo de manejo de captación de sangre, Entonces, si ese organismo recibe el suficiente financiamiento, yo estoy seguro que al cabo de pocos años tendremos ese problema de la necesidad de pintas de sangre en República Dominicana, si no resuelto, en gran medida solucionado.
Ahora bien, Y el banco de sangre de Cruz Roja de la Cruz Roja que existía aquí sigue en funcionando, Las Flores, pero con el mecanismo que tú indicas. Hay que en llevar Miraflores, sangre, ¿no? si hay que llevar sangre, hay que pagar. Sin embargo, en Y Hemocentro eso no. es del Estado. Ah, Sí. no. Eso es de la... No, el Eso centro de del Estado. Miraflores, sí, pero hay una combinación como bipartita, entiendo, del sector privado, si no me equivoco. Ahora, me quiero enfocar en Hemocentro. Como un patronato. Sí, exacto. Hemocentro Nacional es un organismo que está con un estándar de funcionamiento excelente, que debe ser orgullo para el sistema de salud de República Dominicana. Y la planificación que tienen es una planificación con el estándar también internacional, con el esquema de cómo funciona este tipo de institución a nivel internacional. Y nosotros tenemos una gran necesidad, como la plantea el doctor Alfredo Polanco. Solamente nos damos cuenta de lo importante que es tener donantes cuando tenemos la necesidad. Entonces así damos 5, 6, 7 mil pesos por una pinta de sangre, no importa, pero sé quién puede darla. Hemocentro Nacional, indaguen qué es. 5.000, no. Más. Yo conozco gente que ha pagado 20 y 25 mil pesos. Si es que una vida no tiene precio. Sí, Una sobre vida todo no aquí tiene hay precio. bancos que yo no sé si es especulación o no, porque aquí todo se especula con todo. Hay bancos de sangre privados también. Privados. Entonces también. a esos bancos de sangre tú tienes que llevarle 20 o 25 mil pesos Bueno, para que te den una pinta de sangre de la que tú sí, requieres. ya esos son instituciones comerciales normales, lo único que en el entendido que se está hablando de que el producto es la sangre, ¿ves? Reitero, Hemocentro Nacional, ojalá tenga las necesidades cubiertas para que funcione de manera idónea, de manera idónea. He conocido un poco de eso porque he hablado bastante con su director, el doctor Pedro Singh. Bueno, nos gustaría, bueno, vamos a ver si hacemos un programa con el doctor Pedro Singh, ya sea en el programa de la Seguridad Social de los viernes, porque posiblemente eso esté vinculado a la ley de seguridad social, a los beneficios de la ley de Mira, seguridad social. podría ser. A ver si eso se puede hacer así, si no, vamos a hablar con la licenciada Isabel, que produce el programa de Sociedad y Seguridad Social los viernes, o si no, traerlo aquí a Periodismo y Sociedad para que podamos airear eso un día, el doctor pudiera tenerlo de invitado, porque yo no conozco el Hemocentro. Hemocentro, que tú lo Sí. has mencionado 2 veces aquí, Sí, sí. pero realmente yo no sabía que eso existía. Y yo te digo que Y unas instalaciones fabulosas, instalaciones nuevas, tienen sus, como te dije, sus laboratorios móviles con 2 y 4 sillones cada uno de estos laboratorios móviles donde las personas se sientan y le hacen su procedimiento. Todo con un estándar de calidad impecable. Hemocentro, Hemocentro Nacional. hay que verlo, hay que verlo. Mira, Gregorio, te sugiero que vayamos a una pausa. para Perdimos ver al doctor si podemos Polanco. recuperar al doctor o de lo contrario, ver qué puede pasar. Ya en el resto del programa podemos hacer algo que nos ayude a terminarlo con buena suerte. Vamos a una pausa, Alejandro, y veremos a ver qué pasa con el doctor. Bueno, regresamos, qué bueno, está el doctor otra vez en pantalla, esperemos que todo se haya resuelto técnicamente. Doctor, usted estaba hablando de la importancia de la donación de sangre. Nosotros aquí hicimos un análisis, un comentario que yo no conocía de un centro que se llama Hemocentro. Entonces, Claro. yo no sabía que existía. Entonces, ese puede ser un buen lugar para la donación y también para el abastecimiento de la población. Continuamos hablando. Si el Hemocentro es un centro que vino a resolver un gran problema. O sea, todas las personas que deseen, que necesiten donar,
pueden dirigirse al Hemocentro o a cualquier otro banco de sangre, pero el rector, quien dirige, es el Hemocentro. Entonces, habíamos hablado anteriormente que usted cuando tiene a un pariente que necesita sangre, ahí es donde usted se cuenta la importancia de que tiene un donante. ¿Por qué? Usted, cuando necesita una o dos pintas de sangre, que usted va a comprarla en el banco de sangre de cualquier centro de salud y no la encuentra, ¿qué es lo que le exigen? Que lleve uno, que lleve dos, que lleve tres donantes. Esos donantes, cuando usted los lleva, muchos no califican por diferentes razones, o tienen anemia, o tienen alguna enfermedad de transmisión sexual, o usan múltiples diferentes tipos de medicamentos porque tienen alguna patología crónica y son descartados. En ese momento, por ejemplo, ¿qué hace? Se retrasan muchas cirugías. ¿Por qué? Porque obligatoriamente hay cirugías que necesitamos una reserva de sangre. Usted no va a meter a un paciente en una cirugía, una fractura de cadera por 8 gramos de hemoglobina sin tener sangre reservada. Pues en todo proceso quirúrgico ocurre pérdida de sangre. Entonces ahí el paciente, hasta que no consiga la sangre, siempre le decimos, no puede ser llevado a cirugía. Y ahí dura una gran cantidad de tiempo tratando de buscar la sangre. En el caso de muchos pacientes, por ejemplo, que nos llegan a nosotros con insuficiencia renal crónica, que tienen 7 gramos de hemoglobina, 6 gramos de hemoglobina, y el último caso lo recibí el pasado sábado, o sea, antes de ayer, un paciente con 12 de creatinina, pero tenía 6 gramos de hemoglobina. O sea, no lo puedo poner un catéter de diálisis, porque si ese paciente sangra cuando le estoy colocando el catéter de diálisis y no tengo sangre reservada, además, con 6 gramos de hemoglobina, no lo puedo hemodializar. Necesito por lo menos 2 o 3 pintas de sangre para iniciar el proceso. Entonces, son algunas, para aumentarle la hemoglobina, son algunas de las situaciones en que nosotros nos vemos envueltos ante la necesidad, ante la falta de sangre. Por ejemplo, en las maternidades, ustedes ven cada vez que se va a hacer una cesárea, acá, inclusive una paciente tiene 8 o 10 de hemoglobina y va a parir, esa paciente hay que reservarle sangre. Entonces, de manera que la sangre es un material bastante necesario para salvar una gran cantidad de vidas. Entonces, por eso es que nosotros exhortamos a la población que se unan a esta campaña, que es una campaña mundial, aunque la sede mundial ahora de la campaña de donación de sangre es en México en este año, pero todos los países que forman parte de la Organización Mundial de la Salud están o estamos abocados a estimular, a incentivar lo que es la donación de sangre. Muchas veces... Hay sangre, sí. Hay sangre que son más comunes que otros tipos de sangre son más comunes. Eso tiene mucho que ver con... Sí, el tipo de sangre más común es el tipo de sangre O positivo, ya que la mayoría de las personas somos del tipo de sangre O positivo. Sin embargo, la sangre más adecuada, la mejor sangre, la que todo el mundo quiere, lógicamente, es una sangre O negativo, porque el paciente O negativo es el donante universal. O sea, la sangre O negativa se le puede poner a cualquier paciente. En las emergencias, cuando tenemos a un paciente politraumatizado que ha perdido de los 5 o 6 litros de sangre, ha perdido 3 o 4 litros de sangre, nosotros no perdemos tiempo. Búscame en el laboratorio 2 unidades O negativo, no importa de quién sean, porque vamos a salvarle la vida a un paciente. Hemos tenido muchos conflictos a veces con personas que compran una sangre porque se la pidieron, la llevaron al laboratorio porque le van a hacer una cirugía mañana y esa sangre, por ejemplo, es O negativo y en la madrugada llegó un paciente politraumatizado y no hay más sangre y en algunas ocasiones, para salvar una vida, hemos tenido que ponerle esas pintas de sangre O negativa y hemos tenido lógicamente que buscarla
porque la compró alguien. Entonces a veces usted va a un banco de sangre y usted ve que la nevera está llena y usted necesita sangre, pero cada sangre de esa que está en esa nevera tiene su dueño, la ha comprado una persona. El viernes yo estuve en un centro de salud también y un paciente que estábamos dializando me presentan la hemoglobina, 6 gramos de hemoglobina. Pues yo tuve que coger 2 unidades de sangre prestada en el laboratorio, que tengo que pagarla. Bueno, no la pago yo, la busca el paciente, pero si el paciente no la busca, yo tengo que buscarla porque yo me hice responsable de esas 2 pintas de sangre, porque era un paciente que había que dializarlo. Hoy a ese paciente le toca nuevamente diálisis, está en diálisis, pero es así. Al donante no se le cobra porque usted va a donar. A quien le van a donar la sangre, muchas veces no se explica y pregunta, pero si la sangre me la donó un pariente, ¿por qué yo tengo que pagar? Bueno, una pregunta que nos hacen mucho. La persona debe de saber, exactamente, y debemos de saber que esa sangre que yo doné, yo fui el donante para un hermano mío, el hermano mío tiene que pagar lo que son las pruebas virales, hepatitis B, hepatitis C, HIV, BDRL y otros análisis más que se le deben de hacer al paciente, porque si esa sangre sale con uno de esos virus, pues lamentablemente esa sangre no sirve para ser transfundida. Entonces la gente debe de saber para qué es que se le cobra. Y nosotros, como personal sanitario también, debemos de sacar un momentito, un tiempo para explicarle a la persona para qué se cobra ese dinero. ¿Cuál es el tiempo de la donación? ¿Cuánto tiempo cuesta o se lleva una donación? Una pinta de sangre se lleva para extraerle al paciente alrededor de 15 minutos. O sea que usted no va a perder el tiempo donando, son unos 15 minutos cuando usted va a donar sangre total. Hay otro tipo de donación que solamente cuando usted dona plaquetas por aféresis, solamente se le sacan las plaquetas. O sea que usted lo van a conectar a una máquina parecida a una máquina de diálisis y usted solamente va a donar plaquetas. ¿Por qué es importante la donación? Porque una sangre que yo doné hoy solamente tiene un límite de tiempo. O sea, esa sangre no sirve para toda la vida. Esa sangre va a durar 40, 42 días. Si usted va a donar plaquetas, las plaquetas hay que utilizarlas de inmediato. También se puede donar lo que es el plasma. O sea que son 3 derivados de la sangre. Por eso el lema es que con una sola pinta de sangre se pueden salvar 3 vidas. Porque le podemos a un paciente de la misma pinta de sangre transfundir la plaqueta, por un lado, transfundir glóbulos rojos, por otro lado, y por otro lado, transfundirle el plasma. O sea que podemos utilizarla para 3 pacientes diferentes, ya que en la mayoría de los casos, el paciente no requiere transfusión de sangre total. Lógicamente, un paciente que le llegue sangrando, por ejemplo, los pacientes politraumatizados del Hospital Traumatológico Neras Lora o del Darío Contreras, a esos pacientes generalmente se les transfunde sangre total porque perdieron gran cantidad de sangre. Pero si no tenemos sangre, ¿qué va a ocurrir? Que esos pacientes van a morir. Entonces, con premura, necesitamos que la población tenga el concepto, la claridad de lo que es la donación. Con respecto a las mujeres que se cree en estos países que la mujer no puede donar, claro que sí, que la mujer puede donar. Lógicamente, las mujeres tienen problemas de la menstruación, tienen más anemia que el hombre, pero en sentido general, a nivel mundial, el 33% de todos los donantes son del sexo femenino. O sea que el 66% son hombres, pero una tercera parte de los donantes es mujer. Y yo puedo donar en el año 4 o 5 veces, yo como hombre, en un año. Y tenemos nosotros que tratar de mantener a esa población de donantes.
porque hay personas que periódicamente están donando, hay otros que le tienen miedo a la donación. Yo siempre que encuentro a un paciente que tiene buena hemoglobina, le digo, vete al banco de sangre, que si tú tienes esos dolores de cabeza que te están dando tan fuerte, es porque tiene demasiado sangre. La semana pasada, el martes, vi a un joven que tenía 54% de hematócrito. O sea, tenía 10% de más prácticamente de hematócrito. Yo lo mandé seguido a donar, pero hay desconocimiento de lo que es la donación. La gente cree que porque vayan a donar hay que, ellos tienen que pagar por eso. No, por la donación no se paga. Usted simplemente lleve su cuerpo y se lo van a agradecer muchas personas. En conclusión, o en sentido general, es importante que nosotros, como medios de comunicación, como personal de salud, como Estado, como gobierno, estimulemos a la población nuestra, a la población dominicana, a la donación de una manera altruista. ¿Por qué? Porque si usted dona, cuando usted necesite sangre, va a aparecer. Pero si usted no dona, si cada quien se pone que no voy a donar, pues cuando la necesite va a tener muchos problemas. O sea, si cada quien se convierte en un donante de sangre, no va a haber un déficit de sangre en el país. Por tanto, todos vamos a tener sangre. Y muchas personas que me están viendo y escuchando por aquí, saben que muchas veces han tenido que pagar muy caro una sangre. Entonces, vamos a hacer la cosa más fácil. Vamos a este día 14 de junio, que es el Día Internacional de la Donación Sanguínea, vamos a tratar de estimular a las personas a donar sangre, ya que cuando usted dona sangre, usted está salvando muchas vidas. Vamos a ver. Bueno, regresamos con ustedes. Pedimos excusas porque hubimos de cortar al doctor, porque realmente hubo dificultad en la transmisión aquí en la parte técnica. No es un problema del canal, es un problema de los aparatos que usamos de manera personal para la transmisión en esa parte. No voy a decir nada de la red, cómo puede ser eso, pero estamos aquí. Pedimos excusa al doctor que está tratando un tema que no pierde vigencia. Quisiéramos que en otro programa suyo lo podamos abarcar, abordar todo y que tomemos llamadas para que la gente tenga una mayor ilustración y pueda ser interactivo en términos de la información que se da, Gregory, porque realmente hubo, para mí, yo aprendí mucho. Mira, yo hoy he aprendido mucho más de eso. Sí, normalmente el doctor Alfredo Polanco, pues en cada tema que nos trae, uno aprende bastante. Ahora, con esto de donar sangre, eso salva vidas, salva vidas. Y como he dicho en otras ocasiones, con algunas prevenciones de enfermedades, las campañas de publicidad, de promoción para cualquier fin de manera institucional deben establecerse sobre todo en el área de la salud. La donación de sangre debe ser una de las atenciones que deben prestarle desde el Estado a los programas de comunicación masiva. Una persona que no tenga una pinta de sangre a tiempo, es posible que su familiar o ella misma fallezca o tenga problemas. Tú sabes que el Estado tiene un rol preponderante en lo que es la salvación de la vida, la preservación de la vida. Constitucionalmente establecido. La educación es un elemento fundamental para la preservación de la vida. La educación en sentido general. Entonces, el Estado, hay áreas en las que el Estado tiene obligatoriamente que mantener una educación permanente, una educación a través de todos los medios. Por ejemplo, yo creo que en salud, sí, sobre todo este salud. problema de esta donación de sangre, el Estado pudiera también
ampliar una campaña que tenga que ver con el trasplante. Yo creo que el trasplante de órganos es un tabú que tiene la República, que tenemos los dominicanos. En realidad, la donación de órganos para el trasplante. Correcto. La donación de órganos para el abastecimiento del trasplante. Tú ves. Yo acabo de vivir una experiencia con un trasplante, no yo, sino una persona que yo conozco, que le trasplantaron una córnea. Sí. Pero esa córnea, en cualquier otro momento, si no hubiese sido en esa institución, yo quiero decir en cuál, en la Espaillá Cabral, si no hubiera sido ahí, ese trasplante le hubiera durado 2 años a esa persona. El Espaillá Cabral tiene y valga el anuncio, tiene un acuerdo con un organismo internacional que le facilita, parece, las córneas. Y en una semana esa persona pudo ser trasplantada de córnea. En Estados Unidos, la referencia siempre es válida, es lo que nosotros tenemos más fácil como referencia. Un trasplante de córneas no es traumático. No. Es casi rutinario. Casi rutinario. Y otro elemento que debe ser, que es un problema de salud, porque aquí se pierden miles de millones de pesos al año en la recuperación de un trauma de una persona traumatizada por accidente. Yo creo que el Estado deberá implementar a través de los organismos correspondientes una campaña permanente que sirva de educación permanente, valga la redundancia, para el asunto de la prevención de los accidentes. Sí. Eso creo que los accidentes tienen que ser una campaña del Intran, creo que de la DGC, pero sin cuarto ellos no la pueden hacer. Así es. De igual forma, para los programas de vacunación, que son eficientes en República Dominicana, sin embargo, ahí está, que el doctor lo había tratado de acá, la vacuna para la hepatitis C. Correcto. Eso no está todavía generalizado en el conocimiento de las personas y es importante que se sepa. Correcto. Existe una necesidad de que el Estado juegue el rol. Cuando yo hablo del Estado, yo hablo de todo el aparato que tiene que ver con la administración pública, no solo el presidente de la República, no solo el Poder Ejecutivo, sino que, por ejemplo, en salud, el acápite de la orientación debería ser obligatorio, pero aquí, qué sé yo, a veces uno ve la cosa negativa, pero cuando... Bueno, pero es que lo que no está bien hay que mencionarlo, o lo que uno quiere que mejore hay que mencionarlo. Correcto. Porque uno busca siempre lo idóneo, y nosotros estamos un poco lejos de lo idóneo todavía, entonces hay que mencionarlo. Exacto, entonces nosotros tenemos que ver, mira ese caso de la... Yo me imagino cuánta gente puede donar sangre, pero no está motivado. O no tiene el conocimiento del mecanismo. De dónde ir y cosas. El doctor menciona que hay personas que piensan que ir a donar significa... que significa un costo económico. Hay personas que dicen, no, si yo voy a donar tengo que pagar, y no tiene que pagar nada. Correcto. Dice Juancito que tenemos que irnos. Que donemos nuestra presencia aquí. Que donemos nuestra presencia para otro programa. Que volvamos mañana. Yo les quiero invitar para que mañana estén con nosotros de nuevo. Hasta mañana, si Dios quiere. Nación.